nosotros se encuentra ya nuestra primera invitada de esta tarde, Blanca Fernández. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Andalucía y viene a hablarnos de un síndrome que cada vez pues está más en boga. No sé yo si lamentablemente tenemos que decir eso. Blanca, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a vosotros. Y como digo, lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo síndrome que se está desarrollando por el mal uso, como yo decía antes, de unos aparatos que forman parte de nuestro día a día, porque ¿quién no consulta el móvil 1000 veces? ¿Quién no está pendiente de la tablet, del ordenador y de una serie de aparatos que, como digo, forman parte de ese día a día de manera constante, pero que al final acaban dañando nuestra vista? Exactamente, forman parte del uso diario, tanto en las tareas laborales como en el ocio, como en educación. Ya los niños los utilizan en los colegios. También. Entonces, por ello, lo que nos ha llevado es los datos que estamos observando a empezar y a poner en marcha esta campaña de prevención, como bien has dicho, y de educación visual. Queremos que la población entienda un poco el buen uso de estos aparatos, que es bueno y es necesario utilizarlos, pero dentro de un uso controlado, para que todos esos síntomas que hemos venido llamando el síndrome informático digital sean cada vez menores o, en su caso, disminuyan. ¿Cuál es ese síndrome? Porque claro, el nombre es curioso, síndrome visual informático digital. Sí, pues esto obedece a una serie de síntomas, sobre todo, que aparecen cuando se utilizan todos los dispositivos digitales, teléfonos móviles, o smartphones, tablets o bien ordenadores, estos síntomas que aparecen cuando se utiliza estos aparatos digitales. Esta serie de síntomas nos van alarmando porque pasadas unas horas empiezan a aparecer. Y en la población, según los estudios y los sondeos que tenemos hechos, casi el 80% de la población está empezando a manifestar algún tipo de estos síntomas que describimos. Ello es importante porque, como decimos, es inevitable, pero sí que tiene una serie de consejos y recomendaciones, tanto en lo que es los hábitos y el uso del propio consumidor, como en los propios aparatos y los propios dispositivos y pantallas. Aquí la edad ya no tiene nada que ver, porque claro, desde bien jovencitos, desde niños, se empiezan a utilizar este tipo de herramienta y claro, al final nuestra vista acaba, yo decía antes, todos tenemos la vista cansada, pero ya no, ya es un paso más. No, la vista cansada es otra cosa. Ya es un paso más. Claro, aparece cuando vamos cumpliendo edad y la visión en cerca no se consigue como cuando tenemos 10 años menos, ahí empieza la vista cansada o presbicia, pero esta vista cansada, el nombre no tiene nada que ver con este síndrome visual informático. Aquí esta vista cansada lo que da es una fatiga ocular, lo que nos empieza a aparecer es un cansancio en la vista, cuando decimos tengo como peso, como cansancio, ese cansancio, el ojo enrojecido, muchas veces aparece visión doble o visión borrosa en lejos y visión borrosa en cerca, incluso mareos, porque si nos damos cuenta utilizamos los dispositivos digitales en distintas posturas, en la mesa cuando estamos cansados ya intentamos la espalda relajarla, entonces todos estos síntomas van asociados a ese mal uso y de ahí viene el que insistamos tanto en las horas como en las pantallas, como en la silla, la mesa donde nos vamos a sentar frente a un ordenador. ¿Cuáles son esos trucos, entre comillas, que podemos llevar a cabo? ¿Cuáles son esos consejos que vosotros desde el Colegio Oficial ofrecemos una serie de consejos, recomendaciones, pautas que van ayudando a que estos síntomas aparezcan lo más lejanos posible o no aparezcan. Entonces, concretamente en lo que es visión, recomendamos relajar la vista a lo lejos, o sea, dejar la lectura o dejar el ordenador unos minutos después de una prolongada visión, unos 20 minutos, seguimos la regla 20-20-20, relajar esa visión mirando a lo lejos, incluso levantarnos de la mesa, porque ayuda también a estirar las piernas y poder controlar un poco la posición. También respecto a descansar la visión, por supuesto, utilizar siempre gafas que tengan unas lentes antirreflejantes. Si necesitamos visión lejana y visión cercana, pues una lente progresiva. Su óptico optometrista, como buen profesional sanitario de la salud visual, al servicio de la sociedad, le puede recomendar cada caso de su necesidad, la graduación que necesita y adaptarle unas lentes lo más indicadas para trabajar con sus aparatos, con sus dispositivos digitales. Si tenemos lentes de contacto, también hay algunas recomendaciones muy oportunas cuando vayan a su óptico, se lo consultan, porque se pueden utilizar variando la permeabilidad y la hidratación, variar de unas lentes a otras, con lo cual se consigue mayor confort y se evita la sequedad visual y hay menos aparición de este síndrome que estamos hablando. Si el uso no necesitamos ese tipo de corrección, porque tenemos bien la vista, pues sí que la pantalla necesitaría un filtro de cristal caliente para evitar que esos reflejos nos penetren y nos estén provocando ese enrojecimiento, sensación de visión pesada, fatiga visual.
lo que respecta a la pantalla. Si nos fijamos también en la posición de la mesa y la silla, debemos de intentar que el respaldo esté recto, que nuestros hombros no necesiten al manejar un ratón subir y bajar, porque aparecen también dolores musculares, dolores de espalda. Que el ángulo de las piernas con el suelo forme un ángulo recto y la posición de la mesa y de la plataforma del ordenador que no supere la pantalla la línea de mirada de nuestros ojos. Entonces, de esta manera y descansando, como hemos hablado, podemos intentar y podemos conseguir una mayor salud visual. Y una vez que, por ejemplo, ya tengamos este síndrome, alguien que esté en casa y que diga, pues eso es lo que a mí me pasa, los ojos enrojecidos, parece que me pesa la propia visión, alguien que ya padezca estos síntomas, ¿esto tiene marcha atrás o lo podemos frenar o esto va a seguir aumentando si no seguimos esos consejos que tú has dado? Como por desgracia, como tú has dicho, todas estas herramientas son imprescindibles en nuestra vida y cada día más, y desde menor edad, pues hay que intentar seguir estos consejos. En todas las ópticas que están a pie de calle tienen dísticos y el propio óptico optometrista le puede aconsejar, según su caso, si es que además utiliza pues unas horas de conducción, pues todavía el síndrome se agrava más, ya no es solamente el visual informático, sino que le añadimos unas horas de forzar esa visión ante una carretera y una iluminación, muchas veces inadecuada. Entonces, lo mejor es que consulte cada caso a su óptico optometrista, que le va a ayudar y le va a recomendar lo más adecuado. De todas maneras, todo esto que hemos hablado se puede aplicar cuando necesitemos más de 8 horas por situación laboral de trabajar con un smartphone, una tablet o un ordenador, y si añadimos otras 2 más de ocio donde consultamos siempre a distancias demasiado cortas, nos ponemos el móvil muy cerca de la cara, intentar que la distancia sea alejarlo un poquito, unos 35 o 40 centímetros si es un móvil, si es un ordenador de mesa lo que va a la mano, unos 60 70 centímetros, y si es un ordenador, una pantalla grande, pues un poquito más lejos, como a 90 centímetros de la distancia. Y lo que he dicho siempre, el ángulo de mirada bien calculado. Entonces, si todo esto lo vamos teniendo en cuenta, tardará en aparecer esos síntomas. Si aún así aparecen, pues porque es inevitable en muchos casos por el exceso de horas y porque no se cumplen las condiciones que estamos diciendo, de letra de texto, de la iluminación de la sala donde estemos, que no sea la adecuada, pues lo ideal es que consulten a su óptico. Se pueden utilizar una lágrima artificial, que siempre ayuda a que el ojo tenga, si es que se le está provocando un síndrome de sequedad ocular, o bien que consulte con su caso concreto y seguramente le recomendará algo más que le pueda ayudar a llevarlo lo mejor posible. Y acudimos a vosotros, acudimos a los profesionales cuando nos encontramos con este síndrome o con cualquier otro tipo de problema visual. Sí, sí acudimos, porque la vista no da tantos síntomas como cualquier otro órgano del cuerpo. Sin embargo, por estudios que hay, por sondeos, sí que es el más valorado. Toda la población que le pregunte prefiere perder cualquier otro sentido, cualquier otro miembro antes que la vista. Y sin embargo es el menos cuidado. Por eso cuando un día nos vemos que nos pesan los ojos, o que tenemos lagrimeo excesivo, que tenemos... acudimos, pues sí, un óptico optometrista, como digo, está repartido por toda la población a pie de calle y siempre tiene un profesional especializado en salud que te puede dar un primer consejo. Sin lugar a dudas, si este profesional ve detrás de esos síntomas alguna otra cosa que no lleva hoy a tratarla, sin duda lo derivará a un especialista, un oftalmólogo, para que le corrija también el problema que pueda enmascarar o que pueda estar ahí. Blanca, ¿cómo se va a desarrollar esta campaña? Vosotros la habéis presentado, se presentaba el pasado día 3, además contáis con un apoyo importante detrás, no está solo el colegio en sí. ¿Cómo la vais a desarrollar para que la gente realmente esto lo tenga en cuenta? Porque es algo, claro, que nos afecta absolutamente a todos. Todos tenemos móviles, todos tenemos tablets y todos los utilizamos. Nosotros, como dice, la presentamos el día 3 con la delegada de salud. Nos brindó su apoyo y la verdad es que como tiene esta relevancia, como es un problema que está ahí y que se ha tratado muy poco, pues la verdad es que fue de gran ayuda, porque luego la repercusión y contar con vosotros es importantísimo para la difusión de estos temas. Nosotros como colegio pues tenemos nuestros canales de difusión, todo lo que es la plataforma Somos Optometristas, donde todos los contenidos, más todo lo que yo estoy contando, más la presentación, más un montón de contenidos con un lenguaje fácil y de una lectura comprensiva rápida, podéis entrar con toda facilidad y podéis informaros de lo que queráis. En Twitter, en Facebook tenemos todos los contenidos continuamente renovándose. Además tenemos el colegio a vuestra disposición de cualquier usuario que quiera llamar, o bien, como digo, un óptico optometrista que os puede informar o repartir un dístico donde vienen las bases y los principales problemas que puede presentar.
tenemos que tener cuidado con nuestra visión, Blanca, porque como tú has dicho es algo que yo creo que nadie, evidentemente, queremos perderla, pero también es cierto que, como tú dices, es a lo que menos caso le hacemos, ¿no? Parece que, bueno, no veo muy bien, pero ya iré. No, hay que acudir en el momento en el que vemos que no vemos, valga la redundancia, como deberíamos. Nosotros siempre recomendamos una visita una vez al año, no cuesta nada porque está cercano, la hora, te adaptas perfectamente al horario que pueda tener cualquier persona por su trabajo, nos adaptamos y entonces una revisión rápida, son 20 minutos, media hora y francamente hay que hacerlo porque cuando vas a salir de vacaciones pones a punto el coche, cuando vas a salir a la playa te pones tu gafa de sol y lo que no cuidamos es que esa visión está detrás y que hay que hacerle un poquito de caso y una revisión que no cuesta nada acudir y se va uno con la tranquilidad pues que tiene corregida si tiene algo de defecto de refracción o bien cualquier otro síntoma de otro problema añadido o bien si quiere una información para empezar a utilizar pues, unas lentes de contacto que no la ha utilizado hasta entonces y el óptico se las ofrece, le hace una serie de pruebas y empieza a ser usuario, pues es otro camino que se le abre. Siempre se encuentran formas de ir cambiando tus costumbres y de ir siempre con la vista a punto. ¿Y cómo trabajáis desde el colegio? Porque es cierto que estáis muy pendientes de la propia actualidad, es decir, os vais encontrando con problemas y vosotros dais soluciones a problemas actuales. Esto no, hace 10 años era impensable, ¿no? Hablar, por ejemplo, de un síndrome como este. Porque nosotros nos dedicamos a la salud visual, es muy importante ese tema. Nosotros lo que vemos es ojo sano, entonces nos dedicamos a la salud visual y siempre estamos pendientes, pues, sobre todo desde el colegio, el gabinete de comunicación, por lo que tú dices, de problemas que hay en la calle. Hemos también detectado, y con la campaña anterior que ha tenido un éxito tremendo, todo lo que influye en la alimentación. O sea, salud y alimentación, salud visual y alimentación está muy relacionado. Van de la mano. Van de la mano, entonces con unos pequeños consejos que igual no seguimos y no te lo cuentan o te lo refrescan, que todos lo sabemos, pero hay que decirlo de vez en cuando, pues ayuda mucho y en realidad cuando los ciudadanos nos lo dicen o bien los consumidores, si hemos hecho alguna campaña con ellos, reciben respuestas, pues lo agradecen porque son informaciones fáciles, son sencillas de hacer y sí que tienen mucha influencia en nuestra vida diaria, mucha repercusión en nuestra salud también. visual. Bueno, Blanca, pues nos vamos a quedar con eso, con tus consejos. Muchas gracias de verdad por haber venido a presentar esta campaña de prevención y en casa lo que tenemos que decir es eso, que si alguien nota que su visión no es la adecuada, pues nada, hay que acudir en este caso a vosotros. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias.